Tercero, claro, se le llama el Magno. Los apellidos de los reyes, por cierto, suelen ser muy posteriores, ¿eh? Esos apodos que se les suelen poner suelen ser muy posteriores, pero claro, normalmente son descriptivos, ¿no? Para resumir su reinado en una palabra. En este caso, el Magno, si vemos en un mapa el territorio que llegó a conquistar, pues claro, estamos hablando de que solo él prácticamente duplicó todo el tamaño del reino. Entonces ahí ya vemos que su importancia es muy grande. Luego, efectivamente, estuvo trabajando mucho por nuestra zona, estuvo mucho por la zona de Sublancia, el Sollalzo, bueno, toda la zona de Villa Sabariego, toda esa zona, hubo algunas batallas por ahí, estuvo en León también, debía tener algún palacio y demás. Entonces, claro, incluso algún cronista musulmán ya lo denomina rey de Liyún, es decir, rey de León. Veamos que muchas veces todas estas etiquetas las ponemos posteriormente. En la época no había ese problema del reino de Asturias, el reino de León, que es lo que estábamos hablando la primera ahí dentro, ¿no? En el claustro, sino que en la época simplemente percibían todo como una misma institución, una misma monarquía, que luego cambia de capital, de Oviedo a León. No era una cosa nueva, porque el reino de Asturias, o así llamado de Asturias, había cambiado varias veces de capital, ¿no? De Cangas de Onís, Pravia, San Martín del Rey Aurelio, luego Oviedo, en fin, pues ellos, los coetáneos, lo vieron simplemente como un cambio de capitalidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo largo del siglo X ya se empieza a hablar por sistema de reino de León, ¿no? Y reyes leoneses y reino de León. Pero vamos, que realmente en la época no lo vieron como una ruptura. Entonces, el propio Alfonso III pues ilustra muy bien esta idea. Es el último rey asturiano, como decimos los historiadores, porque es una etiqueta que hemos hecho los historiadores, y el primer rey de León, podríamos decir, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? En la época no habían entendido esa división. No sé si era un poco como lo que querías como respuesta. Vamos a ver, tema prerrománico, yo te emplazo a que te inscribas en una asociación que se llama IPRELE, ¿no? Que precisamente se dedica a la defensa, a la difusión de todo esto. ¿Por qué mozárabe o no mozárabe? Efectivamente, el mozárabe es el cristiano que sube al norte y que aporta, al parecer, determinados elementos constructivos, determinadas formas. Pero lo cierto es que, bueno, ahora hay, como también decías, un revisionismo incluso sobre esta palabra, porque ¿por qué llamar prerrománico asturiano y no llamar prerrománico leonés? Ahí dejo la pregunta. Más dudas. Acabas de decir, está hecho, vamos a decir así, por árabes que suben al norte, repoblan las tierras. Y por eso el nombre que se le daría es Arte de la Repoblación. Al asturiano, ¿por qué se le llama así? Las obras fundamentales son las del reinado de Ramiro II, 842, de Ramiro I, 842-850. Y antes de él están las obras de Alfonso II, rey asturiano. Y después ya están las de Alfonso III el Magno. Ahí quizás sí puede haber duda. De todas formas, esos nombres que se aplican en la historiografía pues son, digamos, un tanto aleatorios y no todos participan del mismo. Cuando se habla de protogótico también se habla del románico de transición al gótico y otras cuestiones parecidas, ¿no? Pero la explicación del mozárabe es ese, Arte de la Repoblación, es el más correcto. Ayer se comentaba en el tiempo del centro, aprovecho ahora que tengo el micro, ¿qué otro edificio podía haber en el solar de San Isidoro? Se piensa que hubo un templo romano dedicado a Mercurio. Mercurio, dios de los caminos y dios del comercio, solía ser más bien altares que templos, pero en este caso también coincide que las plaquetas, las metopas del zodiaco que están instaladas en la fachada de la iglesia, en la fachada que mira al sur, pues son también de estética clásica. Luego, no se sabe exactamente el origen, pero es probable que procedieran de aquel templo dedicado a Mercurio. Pues hay una leyenda que dice que cuando moría Alfonso VI, estaba el pueblo tan apenado que una fuente brotó en el altar de San Isidoro. Y esa fuente pues, podría ser una conducción de agua anterior de aquel templo romano. Tenemos un nivel cultural, higiénico, es decir, todos nosotros tenemos acceso a muchas cosas que en aquel momento no había. Pero y sin embargo, ahora mismo, aún así, cuando ha pasado el COVID, lo ha pillado prácticamente todo el mundo. Es decir, ya no va simplemente del hecho de que puedas tener más o menos higiene en tu corte
o que realmente pues tengas un acceso a medicación, a médicos, a sabios que sepan tratarte, sino que a veces simplemente coincide pues por una mala herida, y muchos datos de muertes por heridas estúpidas. Un simple corte que se infecta, no hay antibióticos, se acabó el hombre. O sea, no tiene más. ¿Cómo es que tiene lepra un rey? Pues no es el único. Mira a Balduino, por ejemplo. Es otro de los grandes muertos por la lepra. Y ahí estamos. O sea, sí. Además, una cosa que hay que tener en cuenta de esta época, y en realidad hasta hace 2 días, es que la mayor mortalidad era infantil. Y los reyes la sufrían igual que el pueblo llano. Recuerdo que una vez en las clases de segundo bachillerato surgió la curiosidad, hicimos la prueba de coger los reyes, en este caso cogimos los borbones, pero vamos, seguro que en esta época hubiera sido. Lo que pasa es que no tenemos datos, pero cogimos a los borbones y ver todos los hijos que habían tenido y cuántos habían llegado realmente a la vida adulta, y no llegaban al 50%. Y estamos hablando de los reyes, para que imaginemos la población normal. Se suele hablar, haciendo una media, de que de media, a lo largo de la historia, cada mujer tenía 6 hijos, de los cuales fallecían hasta 4. Entre 3 y 4. Cuando fallecían 3, la población crecía; cuando fallecían 4, la población se mantenía. Porque la población tardó muchísimo en crecer. Hasta el siglo XIX no llegamos a los 1.000 millones de habitantes. O sea que es una cosa que hay que tener en cuenta, que la falta de higiene general, tanto en los palacios como en la casa del labriego más sencillo. Entonces eran unas condiciones muy precarias y que no tenían vacunas, y que sobre todo la mortalidad, ya digo que la más que nos puede llamar la atención es la infantil, y se ve también en la época de la Edad Media que ni siquiera muchas veces reflejan los nacimientos de los hijos de los reyes, porque sabían que muchos de ellos iban a morir. Y ese es un problema, porque realmente la inmensísima mayoría de los reyes de León no sabemos cuándo nacieron. Son fechas estimadas, porque no venían reflejadas en documentos, porque ni siquiera se molestaban. Cuando ya llegaban a adultos o tal, y ya se les convertían en príncipes herederos, pues ya se habla de ellos. Y eso, si nos fijamos bien en las obras de historiografía y miramos las fechas de nacimiento de los reyes, pues se estima que tal, por esta razón, por el matrimonio, tal cual, pero no tenemos las fechas exactas de prácticamente ningún rey, ni siquiera de nacimiento. Y bueno, no sé si me he rayado mucho con la respuesta. En 5 minutos terminamos. Surgió todo este tema. Parece que le han colocado al Monegato ¿cómo decirles? El San Benito, ¿no? de que fue él quien pactó con los musulmanes a cambio de ser el rey, ¿no? Como se decía. Que bueno, esto no deja de ser una leyenda. Yo decía ahí en el claustro que tampoco tenemos ni siquiera la certeza de que eso haya tenido un final en la batalla de Clavijo, porque no sabemos siquiera si hubo batalla de Clavijo, aunque también dicen que hay un pendón de Clavijo en Astorga. Yo tengo mis dudas, porque después es de la familia de los Osorio, que es bastante posterior. Bueno, entonces, ¿quieren ustedes que nos quedemos aquí en las cantaderas nuestras? Sí, no, claro. Sí, nosotros lo que... Si somos breves, bien, porque si no nos pasa otra pregunta, pero Sí. no sé. No, nosotros lo que hacemos aquí es recordando esta bonita leyenda, de algún modo, y en las vísperas de San Froilán se va a dar gracias a la Virgen de Regla, y lo que, perdón por la inmodestia, lo que yo he hecho con mi grupo de trovador leonés y tal, yo he escrito una obra de teatro que he denominado La rebelión de las doncellas, y esto lo hacemos el día anterior, el sábado. Hay una serie de heraldos que salen por la ciudad, combinando a que las doncellas tienen que estar en unos determinados lugares, las recogemos, las entregamos a la autoridad, que en este caso es el ayuntamiento, y desde allí venimos en cortejo hasta aquí San Isidoro. También un año lo hicimos en la plaza de la catedral. Y entonces imagínense un cortejo musulmán y un cortejo cristiano, hay una serie de debates entre ellos, incluso aparece un halcón que le trae la confirmación de que fuera de la ciudad están las lórigas, los mulos, las lanzas y todas estas cosas a las que yo aludía, y en ese momento, cuando se les va a poner la pulsera de esclavitud a las doncellas, 3 sucesivamente, yo recojo las 3
un poco las tres interpretaciones que se han dado al final de todo esto, lo de las 7 mancas, todo lo demás, y entonces una de ellas, Elvira, que es una joven traída del pueblo, se revela y dice, previamente a los leoneses les llama de todo, y al final son ellas las que imponen precisamente a los soldados leoneses la decisión que va a tomar el gobernador de las Torres de León de que no se entregará ninguna doncella más. Esto también se hace en algún otro sitio. Yo estuve viendo, por ejemplo, en Carril de los Condes, pero ahí recogen 4 y que la salva un toro, etcétera. Bueno, excuso decir cómo es aquello, porque ni es fiesta ni recreación. Es una verdadera chapuza. Ellos lo intentan, ¿eh? Nosotros es lo que hacemos y así esto trae como consecuencia el hecho de que así justificamos el hecho de ir, digo, repito, el hecho de ir al día siguiente a la catedral con un lilium, señal de pureza de estas vírgenes que iban a ser entregadas a los harenes.